Mi trayectoria empezó en el mundo de la interpretación. En realidad yo estudié para ser actriz, quería ser actriz desde muy pequeñita, lo tenía muy claro, y aunque empecé una carrera, al final rápidamente me metí en el mundo de la interpretación. Empecé a trabajar muy jovencita en series de la tele de Galicia, y ahí empecé a tomar contacto un poco con el otro lado del audiovisual, ¿no? El que no era la interpretación sino todo lo demás, y realmente me llamó bastante más la atención. Siempre me gustó contar historias, escribía, y poco a poco, progresivamente, fui pasándome al otro lado. Estudié cine en Barcelona, también estuve empezando un FP también relacionado con el cine, pero que no llegué a acabar, la verdad, porque siempre a la vez estaba como trabajando. Y entonces, en ese sentido, soy una actriz reconvertida a directora, que sigo siendo un poco actriz, pero más directora ya, y también, bueno, trabajo como guionista, y hace años monté Cósmica Productions con mi socia Nati Juncal, que fue como un camino bastante claro, porque siempre trabajábamos juntas en todos mis cortometrajes anteriores, y entonces, bueno, pues soy un poco pues, multidisciplinar, o no sé, francotiradora, se podría decir. Bueno, siempre era el deseo de hacer la película, ¿no? Siempre cuando te dedicas a esto tienes un poco como el deseo de hacer la película. Había hecho cortometrajes, había hecho una serie web, había hecho una serie para el canal de televisión española Place, un documental también, y la película estaba ahí. Hacer una película es un camino muy largo, muy complicado, que me hubiera gustado hacer a lo mejor antes, con 30 o con 20 puede ser, pero bueno, llegó después de los 40, y As Neves es una película que viene de diferentes lugares. Tiene que ver con las ganas que tenía de que hubiese algún relato adolescente audiovisual en lengua galega, también con mi contacto con las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías y las nuevas narrativas, o cómo se relaciona, bueno, este tema de los nativos digitales, etcétera, porque también, que antes no lo dije, llevo 12 años dirigiendo el Festival Carballo Interplay, que también creamos un poco nuestro equipo, ¿no? Y llevamos 12 años haciendo. Y también tengo bastante querencia por el cine adolescente, pero este cine adolescente de los 90, ¿no? De Gas Van Sant, y un poco más como sin tanto artificio, digamos. Esta es una película que tenía varios hándicaps, y uno de ellos, el más importante, en el que fui bastante kamikaze porque nunca pensé que no fuese a funcionar, era que el reparto eran actores muy jóvenes, todos ellos noveles, y que evidentemente al ser de estas edades pues no iban a tener experiencia prácticamente ninguna o ninguna, ¿no? Entonces primero hubo que encontrarlos, y se hizo un casting muy exhaustivo que hice yo, donde se anotaron pues, muchos chicos y chicas de toda Galicia, y me dediqué pues, a verlos a todos, a ir pasando fases, haciendo estas pruebas, hasta que finalmente tuvimos esta pandilla, que no se conocían entre ellos, y luego hicimos un trabajo también importante de coaching o dirección o trabajo con ellos durante bastante más de un mes. También trabajamos en la propia localización, en Fonsagrada, nos fuimos con ellos, tuvimos una convivencia, vieron en las localizaciones, los espacios, y fuimos construyendo todo esto. Y respecto al trabajo de dirección de actores, a mí es que es una de las partes que más me interesan. A lo mejor es porque me identifico con eso, y creo que precisamente porque yo no vengo de la parte técnica, no soy cámara, no soy directora de foto, no, yo vengo de la parte interpretativa, entonces no tengo ningún miedo al trabajo con los actores ni a la dirección de actores. Es más, me gusta mucho, y creo que puedo entender cómo puede estar un actor en un rodaje, porque yo he pasado por ahí también, y en el caso de estos chicos, que yo creo que están extraordinarios, era un trabajo muy complicado porque toda la peli se sostiene en su acting, en su interpretación, o por lo menos está puesto al servicio de ellos, y lo que hice fue trabajar mucho con ellos antes, generar mucha confianza, y luego saber cómo atacar a la dirección de actores con cada uno de ellos, porque son muy distintos, ¿no? Cómo llegar a esos estados emocionales con cada uno de ellos. Pero creo que hay mucha parte de intuición en el trabajo de dirección de actores. O sea, claro que puedes tener herramientas, pero podría decir de herramientas concretas con cada uno de ellos, pero también hay mucha parte de intuición a medida que va sucediendo el rodaje, vaya. La película se desarrolla en un lugar ficticio que es As Neves, por eso tiene también un título que no es el título del lugar donde se rodó, porque es un sitio que se puede colocar en cualquier lugar, a pesar de que esté rodada en Galicia y en galego. Yo creo que precisamente el hecho de ser algo tan específico después lo hace mucho más universal, porque puede ser un pueblo de Detroit, o de Alemania, o de Francia, o de León, cualquier sitio puede suceder esa historia, ¿no? Pero el hecho de elegir Fonsagrada fue por diferentes motivos. Uno, que tenía que ver con la parte práctica, es decir, Fonsagrada es un sitio que tiene todos los servicios,
que necesitábamos para tener un rodaje desplazado, pero necesitábamos que tener la posibilidad muy clara de que nevase realmente, ¿no? Y Fonsagrada es un sitio de Galicia, digamos, donde más nieva o más puede haber la posibilidad de que nieve. Y además yo llevaba muchos años yendo a localizar allí, a verlo, a ver otros sitios de Galicia, pero sobre todo Fonsagrada ya había... bueno, había estado allí un poco viendo las posibilidades y me interesaba mucho también el que sea un sitio que está por encima de la montaña, porque no es un valle, sino que está encima, ¿no? Entonces todo lo que ves es el cielo, los tiros son increíbles de cámara, o sea, porque siempre tienes el cielo, y a la vez no es un pueblo tan pequeño, porque es una villa, pero a la vez también tiene todos esos espacios que han sido abandonados de alguna manera. Bueno, abandonados no, simplemente que cada vez hay menos gente joven, los bares están cerrados, el colegio donde rodamos, el colegio abandonado, es un colegio que está abandonado realmente, y entonces para mí era interesante que le propiciase a la película cierta verdad, el sitio, y para mí Fonsagrada tenía esa verdad. Bueno, la banda sonora tiene una historia muy alucinante, que es que está compuesta por Andy Bell, que es uno de los miembros de la banda Ride, de Showgaze, y uno de los bajistas de Oasis. Y es increíble que haya acabado haciendo la banda sonora de una película, bueno, pues en Galicia, y cómo llegó esto, pues como siempre, pues... no sé, de alguna manera surtió la magia. Yo llevaba, siempre que escribo, a mí me gusta mucho la música, ¿vale? Entonces siempre que escribo tengo una banda sonora en mi cabeza o me la voy componiendo, ¿no? Me voy haciendo una lista y voy poniendo canciones y tal. Entonces había un tema que es el tema de créditos de la película, que es Lifeline, es un tema de un disco en solitario de Andy Bell, que sacó dos vinilos en concreto dos discos durante la pandemia, que eran en solitario y que a mí me alucinaron. Y los escuché muchísimo. Y mientras estaba escribiendo la película, ese tema era un tema recurrente continuamente. Y me encantaba. Entonces, y además le veía sentido en la película narrativamente, ¿sabes? Finalmente se fue a créditos, pero era un tema que para mí podría haber entrado en otros momentos. Y un día antes del rodaje le escribí a un correo de Bandcamp, o sea, yo soy mega fan de esta persona, ¿no? Le escribí a un correo de Bandcamp pues, sin ninguna esperanza de que me pudiese llegar a responder, y me respondió, me dijo que le contase más de la película y que si quería que podía derivar líneas de guitarra de Lifeline para la película. Bueno, como que empezó a mostrar interés. Xavi Font, que iba a ser el compositor inicial de la banda sonora de la película, pasó a la parte de la producción musical, y es que además él también es muy fan de Andy, y entonces empezamos como a tirar del hilo, le mandé el guión, le gustó el guión, me siguió ofreciendo, bueno, fue como una relación que fue surgiendo, yo le mandaba imágenes del rodaje, es que fue bastante alucinante, la verdad, o sea, fue todo muy alucinante. Y finalmente le dijimos, oye, él tenía interés en componer una banda sonora, no lo había hecho nunca, y le invitamos a Galicia, le dijimos, si quieres componer la banda sonora de la película, alquilemos un estudio en Galicia, trabajemos antes contigo, bueno, sobre por dónde queremos tirar la banda sonora, y finalmente se vino a Galicia y estuvimos una semana en un estudio, bueno, cogimos las guitarras y los amplis y los pedales en una tienda que nos los cedió de Compostela, y estuvimos trabajando con él. Previamente él nos estaba mandando pruebas, yo le expliqué la banda sonora que quería, que era perfecta para Andy Bell porque era una banda sonora de guitarras y distorsión, y bajos y distorsión, o sea que como que la distorsión, para mí la banda sonora de la adolescencia es distorsión. No es la banda sonora que escucha la adolescencia en el momento, en los 90, en los 80 o en el 2000 o lo que sea, sino cómo yo concebía lo que pasaba por la cabeza de esos chavales y cómo podían apoyar a la película, la banda sonora, que es, bueno, pues la distorsión, o sea, no entender muy bien, tener dudas, tal, y que fuese una banda sonora ambiental, o sea, que fuese narrativa y que construyese teniendo presencia, pero acompañando la emoción, o sea, no como algo que funcionase en una escala, en un plano distinto de la película, ¿no? Y Andy lo entendió perfectamente, pero es que además es uno de los mejores guitarristas del mundo, o sea, quiero decir, era como, o sea, ¿sabes? No es acoplar solamente, es entender la nota del acople, luego subirla, luego cambiarla, luego modificarla. Entonces, lo que se creó fue, como él decía, como un tsunami, o sea, tú lo que hacías era, lo que fuimos haciendo es, empieza y se van uniendo, ¿no? Se van uniendo capas, hasta que finalmente tienes el tema, bueno, como toda la composición, que es en el momento del pasillo,
Y, y es que realmente fue un proceso como muy orgánico y muy natural. Tengo proyectos en la cabeza, uno de ellos pues puedo contar un poco porque acabamos de recibir una ayuda de desarrollo y entonces es algo que me gustaría que se hiciese. Hay dos proyectos, uno es una película sobre fútbol femenino que cuenta la historia de un equipo de fútbol femenino que empezó de niñas en los años 80 en Coruña, que fueron uno de los equipos más importantes de fútbol a nivel estatal pre-legalización del fútbol femenino por parte de la Federación de Fútbol, o sea, prefederación, digamos. Y es una historia que es muy interesante, pero no solamente por el deporte, sino porque es una vida muy interesante de unas niñas que vivieron cosas en una época en donde no era habitual vivir esas cosas. Después hay otra historia, que es una historia de amor entre dos personas de edad avanzada, que también está ahí en desarrollo. Y eso está ahí en desarrollo, pero quiero decir, son cosas que irán muy a la larga y ya veremos si conseguimos llevarlas a cabo.